Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 132 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. El deseo de Dios es rescatar a través de aquellos que le pertenecen a todos aquellos y aquellos que fueron cautivos por Satanás y recobrar la tierra que fue usurpada por este. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó en Mateo 12, este rescate, este recuperar, este restaurar, este recobro de la tierra es la lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Debemos entender que toda obra espiritual es una lucha, toda edificación de algo que viene del Espíritu es una lucha. Ya que hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás, toda obra espiritual a la que Dios nos envíe y la hagamos o la haga Él a través nuestro, cualquiera que sea, si toca los asuntos de la esfera espiritual, es una lucha en sí misma. Por ejemplo, la exposición de la Escritura, la exposición de la palabra, la predicación del Evangelio. De acuerdo a Hechos 26, 18, ahí leemos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto nos muestra que la predicación del Evangelio en sí misma tiene como fin abrir los ojos. No solo abrirlos, sino hacerlos volver de las tinieblas a la luz. Librarlos también del poder de Satanás. Colosenses 1:13 leemos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Ser librado de la potestad de las tinieblas es ser librados del poder de Satanás o de su reino. Ser trasladados al reino del Hijo del amor de Dios es ser trasladado al reino de Dios. Por lo tanto, la predicación del Evangelio por el Espíritu es enteramente una lucha espiritual para desalojar el poder de Satanás que está dentro de los hombres y traerlos al reino de Dios. Una persona que no cree en el Señor evidentemente rechaza el nombre de Dios. Dios no reina sobre él, ni él tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Al contrario, dicha persona está totalmente bajo el poder de Satanás y su ser entero está en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Cuando uno es salvo, primeramente cree en el nombre del Señor. Segundo, invoca su nombre. Y tercero, se encuentra ahora dentro del nombre del Señor y le pertenece a Él. En consecuencia, uno es libre del poder de Satanás y viene a pertenecer al nombre del Señor. Una vez que el nombre del Señor está sobre uno, le sigue ahora la autoridad del Señor. El nombre del Señor es invocado sobre nosotros, ahora viene su autoridad. Una vez la autoridad del Señor viene sobre uno, la autoridad de Satanás es desalojada automáticamente. Por lo tanto, hablando con propiedad, la predicación del Evangelio que trae salvación a los hombres y los guía al Señor es una especie de lucha espiritual. La edificación de los santos, ahora, después que se han convertido, la edificación de los santos también es un asunto de lucha espiritual. La edificación de los santos tiene como fin liberarlos del dominio de Satanás. Esto es, de los pecados del mundo, de la carne, de todo lo que está relacionado con la vieja creación, todos los cuales son usados o utilizados por Satanás para regir sobre el hombre. Así que ahora así será mayormente. Los librados del poder de las tinieblas conocerán ahora el nombre del Señor, esa es la edificación más profundamente, y permitirán que el Señor aumente su reino en ellos y su vida sea expresada, y de este modo el reino de Dios vendrá a ser más pleno sobre cada persona y más plenamente conocido. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, allí leemos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar las fortalezas, al derribar argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta palabra nos muestra que aún después que una persona es salva, es posible que gran parte de su mente y pensamiento sigan siendo fortalezas de Satanás, y que muchas de sus ideas y conceptos todavía sirven
como una base usurpada por Satanás, desde donde él puede seguir teniendo control. Por tanto, cuando los apóstoles edifican a los santos, lo hacen con el propósito de derribar todas las fortalezas y bases que tiene Satanás en los santos y con el tiempo llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. De esta manera, la edificación de los santos es claramente también una especie de lucha espiritual. Todos los asuntos de la administración de la eclesía de Dios en la tierra es una lucha espiritual. El propósito de la administración de la iglesia, si hay hermanos que participan en una o determinada posición, es librarla del poder de las tinieblas a fin de permitirle que Dios tenga lugar y dominio en ella, para exaltar el nombre de Dios en la iglesia, para que se haga su voluntad en ella y para que allí la gloria de Dios se manifieste cada vez más. De este modo, todos estos asuntos administrativos también se convierten y son una lucha espiritual. Aún todas nuestras oraciones, ya sea que oremos por nosotros, por la familia, por la extensión del reino, porque sean abiertos los ojos del entendimiento, por cualquier asunto, son hechas con el propósito de liberar del poder satánico de las tinieblas, y de esta manera es también una lucha espiritual. Si nuestros ojos espirituales son abiertos por el Señor, veremos que la naturaleza de nuestra obra, al ganar Cristo, al servicio del Señor, en darnos a Él, es una lucha. Toda nuestra obra espiritual, ya sea librando a los hombres del pecado, del mundo, de las enfermedades, de sus problemas, enseñarlos a volverse a la vida divina para tomar de ahí la provisión como meta final y rescatarles del poder de Satanás y echar fuera el poder satánico de las tinieblas que se encuentra dentro de ellos, y para que entonces Dios llegue, los gane y plenamente pueda ser expresado. Y de este modo el nombre de Dios sea santificado en los hombres, el reino de Dios los alcance y la voluntad de Dios sea hecha, y de esta manera su gloria sea manifestada en los hombres. Todo esto, amados hermanos, toda esta obra, la naturaleza misma de esta obra es una lucha espiritual. Vamos a repasar principios que debemos tener en cuenta en medio de esta lucha espiritual en la que vivimos. Porque cuando experimentamos la lucha espiritual de una manera práctica, debemos sí mantener algunos principios, por ahí nos van a ayudar. Y el primero que vemos esto es espiritual. El primer principio es no usar armas carnales, nada que provenga de la carne. Debemos tener claro que el primer principio de la lucha espiritual es que no podemos usar armas carnales. El apóstol nos dice claramente allí en ese pasaje de 2 de Corintios 10, del 3 al 5, el cual citamos anteriormente, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estas armas carnales no solo se refieren a perder la paciencia, tal vez, no, incluye todas las tretas humanas y métodos naturales que usamos, tomados del hombre, aún con la mejor disposición o el mejor celo para que el reino avance. Por ejemplo, mire, podemos pensar en cierto hermano que está en un error y que tal error se ha convertido en un problema dentro de la comunidad de creyentes y queremos corregirlo. Entonces sentimos, no es apropiado hacerlo, pero recordamos que hay otro hermano que tiene una estrecha relación con él. Entonces vamos a ver ese hermano y le pedimos y le comentamos: hermano, mira, vete a ver al hermano, que él a ti te respeta, ustedes son amigos, vete y habla con él. Y al final estamos todos contentos de esta buena estrategia. Pero debemos tener claro que aún esta buena estrategia es como una especie de maniobra, es un arma carnal. Y ya con el tiempo veremos que no puede resolver el problema espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a aclarar esto un poco y seguir sobre esto en el audio próximo, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.